Bien, buenas tardes. A nombre del Gobierno Regional, de la Gerencia de Desarrollo Económico, el área del Procompite, vamos a dar inicio con el taller que lo hemos denominado Estandarización de Criterios para la Presentación de Planes de Negocio. Si bien es cierto, este taller ya es un taller que estamos repitiéndolo, ahora que somos pocos participantes, la vez pasada sobrepasamos los 100 y muchos no pudieron participar. Pero bueno, ya ahora podemos trabajar también el mismo tema, quizá cambiamos un poco la metodología. Pero bien, el detalle, vamos a partir por definir cómo va a llevarse a cabo este taller. Yo voy a hacer la exposición de la presentación que tengo. Mientras tanto, les pediría a todos que evitemos el audio y también salgamos del video porque eso a veces sobrecarga y no pueden, se vuelve lento el sistema. Ya al final o en el transcurso de la presentación pueden estar haciendo las consultas vía mensaje de texto. Entonces, al final la vamos leyendo y si en caso contrario nos alcanza el tiempo, podemos interactuar algunas consultas. Bueno, vamos a dar inicio con el taller. Bien, como nosotros sabemos, este taller, el objetivo de este taller es que nosotros como consultores y como productores presentemos un plan de negocios que en el transcurso de la ejecución del Procompite no nos genere inconvenientes a nosotros como entidad y a ustedes también como usuarios o como beneficiarios del Procompite 2019-1 que está implementando el gobierno regional. ¿Ya? La idea es que todos tengamos el mismo, Buenas tardes. el mismo idioma, a ver, hablemos el mismo idioma y todos podamos tener una lectura más clara de cómo presentar el plan de negocios, sin que nos afecte o sin que uno se sienta menos, digamos, con una participación en desventaja frente a los otros, ¿no? Perfecto. Bien, los primeros criterios, lo que hemos visto siempre en el Procompite, es que a veces no hemos tenido mucha coincidencia respecto a los fletes, y a veces ponemos un flete estimado. Para esta vez nosotros estamos proponiendo que los fletes, como es lógico, se midan a través de volúmenes por metro cúbico y cuando es el caso de peso que sea por kilo, ¿no? Vemos un ejemplo, un cuadro, donde cómo vamos a consignar los volúmenes, en este caso cemento, madera, acero de construcción, por su respectivo peso, y al final determinar un cálculo de cuánto puede valer este flete terrestre en este caso, ¿no? Por eso hemos puesto los cálculos de distancias. Los cálculos de distancias van a estar regidos por el registro de vías departamental de ANCAS, el RENAC, ¿no? Que lo ve a nivel nacional, el Registro Nacional de Carreteras, y incluso les hemos puesto el link para que puedan ustedes tener acceso y poder calcular de una manera más eficiente el costo de su flete y no poner montos digamos, al cálculo o estimados, ¿no? Los costos del flete deben estar debidamente sustentados, ¿ya? En todos los alcances del servicio. Algunos van a incluir permisos o licencias. Todo eso debe estar determinado en el flete del servicio, que obviamente va a ir traducido en el término de referencia. También vamos a contar con fletes
especiales que lo hemos llamado, ¿ya? En este caso, cuando tenemos animales o algunas maquinarias, ¿no? No podemos calcularlo por peso, tampoco por volumen, porque son a veces muy delicadas y requieren de un transporte muy especial. También esos tienen que tener todo un, todo un sustento de cómo se va a entregar, cuándo se va a entregar. Caso también estamos considerando como el tema de la entrega de animales, ¿no? La entrega de animales debe cumplir con cierto protocolo. Ustedes consideran dentro de su plan de negocios si va a ser necesario que entre en un proceso de cuarentena, por decir caso de cuyes, o qué propuesta proponen para, para poder, para poder adquirir este tipo de materiales, de insumos, perdón, o de bienes en este caso, y poder nosotros tener una adecuada, un adecuado trato al momento de evaluar el plan de negocios. Respecto a los materiales e insumos, a ver, debemos entender algo, que ya por experiencia ya sabemos que los materiales finalmente cada uno lo estamos considerando a nuestro criterio, tal como está establecido, digamos, un nombre común en el mercado. Y eso para todos los procompites está siendo un error, ¿no? Y no queremos que esta vez se repita lo mismo. Ese es por un aspecto. Y por lo otro, estamos considerando a veces materiales que tranquilamente el productor puede considerarlos como aporte propio, que sean materiales sencillos, fáciles de conseguir para ellos, ¿no? Ponía un ejemplo la vez pasada que se consideró twist para pegar, para sellar las mangueritas que iban a los tanques de preparación de biol y tenían un nombre de su material activo que se demoró como 2 meses para hacer esa adquisición. Imagínense, pero simplemente es el twist y tranquilamente han podido adquirirlo en cualquier otra tienda. Entonces, y puede ser incluso hasta ni ser considerado, cosas pequeñas que a veces nos van a demorar, ¿no? Por eso decimos que los materiales y los insumos, ya, los insumos que sean de acceso complejo por el AEO, que sean considerados en el plan de negocio. Los que son de fácil acceso, preferible que sean aporte del AEO porque retrasan el proceso de adquisición, ¿ya? Por otro lado, respecto a los materiales e insumos que pueda generar o que pueda tener este plan de negocios, debemos de tratar de que sean considerados como gastos de capital de trabajo. Citamos, por ejemplo, en una cadena de quinoa, que se consideren abonos, fertilizantes, guano de isla, semillas, pesticidas, o todo ese tipo que involucre un capital de trabajo. Debemos de evitar ese tipo de considerar. No digo que no lo pongan, porque va a ser necesario, pero tratemos de evitar cargar al capital de trabajo. ¿Ya? Cada uno de los bienes y servicios debe de contar con especificaciones técnicas acorde a la complejidad del bien. Si nosotros compramos bienes que consideramos en nuestro plan de negocio, bienes que son conocidos o que ya no meritan un detalle en la especificación técnica, tratemos de ser breves, pero sí centremos, ¿no?, en aquellos bienes que, es más, en bienes y servicios que requieran de una complejidad, ¿no? Caso de maquinarias, se tuvo la experiencia, por decir, de una máquina secadora de hierbas aromáticas, que la especificación no estaba completa y se tuvo que comprar una máquina por otra. Entonces, esas cosas a veces hacen que se retrase la adquisición, o que se compre la maquinaria inadecuada. Porque recuerden, ustedes que están formulando los planes de negocio, posiblemente después ya no lo puedan ver, ¿no? Entonces, ¿a quién acudimos en este caso? Porque ustedes ya firmaron, ya entregaron, ya se dio el visto bueno del plan. Para eso es los criterios de evaluación que vamos a tener, vamos a ser un poco más detallistas, minuciosos, para ver estas cosas que no nos pasen, ¿no? Respecto al nombre, inicialmente hablábamos al nombre o denominación del bien o del servicio.
Estos bienes y servicios deben estar acorde con lo que está consignado en el catálogo de bienes y servicios del gobierno regional de Ancash, los que ya hemos colgado en la plataforma web también, ¿no? Los que no estén registrados en dicho catálogo tienen que hacérnoslo saber a tiempo, porque no recuerden que es un catálogo, pero no todos los bienes y servicios pueden estar considerados. Entonces, para nosotros solicitar que se incluyan dentro de este catálogo y puedan trabajarse. Y ustedes puedan considerarlo con un determinado nombre. La experiencia en los planes nos dicen que existe el mismo bien, pero que un consultor tiene una denominación determinada y el otro consultor tiene otra denominación, otro nombre, pero estamos hablando del mismo bien, ¿no? Para ello, queremos uniformizar esto con el catálogo de bienes y servicios del gobierno regional. Cuando existe un bien que a veces no pueda estar con nombre específico en el catálogo, pero sí se encuentra el nombre general. Pongo un ejemplo, tuberías y HDP de 2 pulgadas. Si ya existe el caso de tuberías HDP, ya se consignará eso y en las especificaciones técnicas que tenga que ver, se detallará el tipo de la clase o la resistencia o la longitud en estos casos, porque a veces requieren de una menor longitud en los pedidos. Entonces, para eso ya se detallará las especificaciones técnicas, las características particulares de cada bien, ¿no? Pero la denominación ya estamos trabajándola en función al catálogo. Respecto, a los precios, vamos a considerar de acuerdo al mercado de proveedores del Estado. ¿Por qué estamos considerando esto? Los precios que deben estar de acuerdo al acceso a los proveedores del Estado. Mencionábamos que si un producto que pone a disposición el gobierno regional para que sea como demanda, si en caso ponemos el nombre del fabricante, que obviamente maneja precios menores, si ningún fabricante se presentase a este nivel de precios que está estipulado en el plan de negocios, prácticamente tendríamos que recurrir a los intermediarios, ¿no? Pero si presentamos el precio del fabricante, obviamente que los intermediarios no van a poder proveer este bien, ni aún así tal vez comprándolo de los fabricantes. Entonces, vamos a recurrir mucho al criterio que deban de tener ustedes como para poder determinar cuál es el precio más accesible. Por eso es lo que hemos puesto, que considerar los precios de acuerdo al mercado de acceso a los proveedores del Estado, ¿no? Para este caso se van a presentar 3 cotizaciones de los bienes o servicios que vaya a demandar el plan de negocios. Otro tema también que hemos estado viendo es que en muchos de los casos no hemos estado uniformizando qué nombre ponerle a determinados recursos humanos que se va a gastar dentro del plan de negocios o que demanda o que requiere. En este caso, hemos visto que todos estos recursos, estos recursos humanos que estamos considerando, vamos a dividirlo en 4, ¿no? El gestor de negocios, el asistente técnico, el residente y el especialista, cada uno con su particularidad, ¿no? Los costos en que incurren estos servicios son considerados como remuneraciones de mano de obra calificada. Se consideran en capital de trabajo en el rubro mano de obra. Bien, el gestor de negocios. El gestor de negocios, la remuneración mensual que debe de consignarse en el plan de negocios es de 5,000 soles. En la categoría B estamos hablando, siempre y cuando tenga que cumplir con determinados rangos de atención. En este caso ya los rangos de atención están dados por las unidades productivas, ¿no? Hablamos de unidades productivas
o entendemos comunidades productivas, el espacio geográfico donde la organización o los miembros de la organización desarrollan sus actividades productivas. ¿Por qué hemos considerado esto? Porque si tenemos, a ver, una organización en la categoría B que se presente con 3 socios, imagínense ponerle una remuneración mensual de 5.000 soles. Tranquilamente este señor no podría tranquilamente abastecerse, perdón, podría tener su capacidad para atender a 3 personas con ese salario, no me parece lo más adecuado. Entonces, por eso se ha establecido con rangos de atención de 1 a 5 unidades productivas. Los días de visita al campo deben de ser 5, o 5 visitas al mes deben de consignar estos responsables o gestores de negocio, ya con un costo unitario de 200 soles, haciendo un total de 1.000 soles mensuales. Lo mismo vemos de 6 a 12, de 12 a 18, de 18 a 24, y de 25 a más, que obviamente ya requieren de mayor atención, de mayor cantidad de tiempo. En la categoría B, estamos considerando un monto de 2.500 con un coeficiente de participación a medio tiempo o según requerimiento del plan. ¿Por qué consideramos esto? Porque tratándose de categoría de la categoría A, los planes de negocio cuando demanden que tengan un gestor a cargo, ustedes se imaginan, si consideremos 5.000 soles mensuales, si el plan durara 8 meses, ya estamos hablando de 4.000 soles, 40.000 soles en el plan de negocios, que prácticamente estamos hablando del 25% que sería un gestor de negocios, ¿no? Entonces, la forma más adecuada de calcular estos costos o de estimarlos es también la participación que pueda tener este señor, ¿no? Porque dense cuenta que a veces no todos los responsables, en este caso los gestores del negocio, o sea, van a tener esa demanda en la gente. 25 socios puede ser manejado tranquilamente por una persona. Obviamente, si tiene un equipo, en su equipo tiene un asistente técnico y que puede tranquilamente desarrollar actividades complementarias a las que desarrolla el gestor de negocios. ¿Quiénes tienen que ser los gestores de negocio y qué responsabilidades deben de tener? El TDR del gestor de negocio decimos que debe contener de forma clara las funciones y responsabilidades del mismo, debiendo centrarse en la consecución de objetivos productivos y comerciales. ¿Por qué hemos considerado esto? Porque el gestor de negocios es la persona que tiene que mover el negocio, que dinamizar el negocio, pero tiene 2 funciones principales: que se produzca y finalmente que se comercialice, que se venda. Porque recordemos, esto no es un proyecto de inversión, ¿no? No es un proyecto productivo. Este es un plan de negocios donde a la gente se les dota de recursos a través de materiales e insumos y servicios para que ellos puedan a futuro vender, acceder a un mercado. Entonces, los objetivos del gestor de negocios son producir y comercializar y vender, con todo lo establecido en el plan de negocios. De forma obligatoria, el gestor de negocios debe estar directamente vinculado a la cadena productiva a nivel de formación, así como de experiencia en la misma. Si es producción de truchas, deberá de ser un ingeniero pesquero, debe ir en el término de referencia y tener experiencia mínima en el manejo, por lo menos, de piscigranjas, y qué mejor si tiene en la ejecución o conducción de algún plan de negocio. Bien, pueden ejercer el cargo ¿quiénes, no? Ingenieros, médicos veterinarios, economistas, ingenieros economistas, contadores, administradores, debidamente colegiados y habilitados según la especialidad y la intervención de la cadena. Hemos considerado, por decir, economistas, contadores, administradores, porque recuerden que este tema tiene que ser productivo y comercial.
quién sabe se presente un comercial donde el cuello de botella sea la administración o el acceso a un mercado determinado, ¿no? Entonces, que tenga que verlo necesariamente un administrador o el perfil profesional le corresponda a un economista o un contador, dependiendo de la particularidad de cada negocio. Bien. Respecto al asistente técnico, que nosotros le hemos dado diversas denominaciones en el tiempo, asistencia técnico, técnico de campo o técnico agropecuario, ya esta vez lo hemos considerado como asistente técnico. La remuneración mensual va a estar a 2.500 soles a todo costo, ¿ya? Y todos ellos tienen que también atender determinada cantidad de productores, ¿no? Dese cuenta, a ver, ¿alguien tiene activado su audio, por favor? Ok, vamos reiniciando. Bien, decíamos que los asistentes técnicos también tienen un rango del valor de su remuneración de acuerdo a las unidades que vayan a atender, ¿no? Como vemos en el cuadro, de 1 a 5 unidades, también su sueldo va a ser de 500 soles mensuales, de 6 a 12 de 1.000 soles, y de mayores de 12 a 28 hay 1.500, y así de 25 a más 2.500 soles como techo de la remuneración mensual, ¿no? Así como el gestor de negocios tiene una responsabilidad, el asistente técnico también la va a tener. En este caso, él debe de centrarse en la consecución de los objetivos netamente productivos, es decir, la asistencia técnica, el acompañamiento al desarrollo de la cadena productiva, el soporte técnico que debe de tener en campo el productor o el socio del aero, ¿ya? Lo mismo también debe estar vinculado a la cadena productiva, también como experiencia y como nivel de formación, ¿no? ¿Quiénes pueden ejercer este cargo? Deben de consignarse técnicos agropecuarios o afines en la cadena productiva, obviamente titulados, y también podemos considerarle acá a los bachilleres según la especialidad que estén planteando en el plan de negocios. Ahora nos vamos al 3, recordando que teníamos 4 tipos de recursos humanos que se va a consignar en el plan: el gestor de negocios, asistente técnico, el residente, el número 3, residente. Se ha considerado una remuneración mensual de 5.000 soles para el residente, pero tiene que tener ciertas condiciones o desarrollar ciertas actividades en el plan de negocios. En este caso, el plan de negocios, para considerar un residente, deberá tener como mínimo la construcción e implementación de una infraestructura productiva compleja, que esté cofinanciada por el gobierno regional, como una infraestructura de riego, reservorios, canales, sistemas integrales de riego tecnificado, etc., plantas de transformación y producción, plantas lecheras, planta de secado de hierbas aromáticas, planta procesadora de granos, etc., ¿no? Y asimismo también infraestructura ganadera, obviamente compleja, grande, como galpones de cuyes, vacunos, etcétera, y otros como piscigranjas, centros de acopio, etcétera, etcétera, de acuerdo a la naturaleza o al requerimiento del plan. El residente podrá ser considerado en periodos, es decir, una fase de construcción, y puede ser también nuevamente considerado en una fase de implementación, ¿ya? Entonces, no hay ningún inconveniente en que se trabaje en fases. Se termina la construcción, y posteriormente
mientras se hacen las adquisiciones para la fase de implementación, ya son 2 periodos distintos, ¿no? Puede considerarse. De acuerdo al tipo de infraestructura también, obviamente, y de acuerdo al tipo de demanda que tenga el plan de negocios. Lo mismo pueden ejercer el cargo ingenieros agrónomos, o tecnistas, ingenieros agrícolas, ingenieros civiles, ingenieros agroindustriales, mayormente ingenieros en la construcción o en la residencia, pudiendo también ser tal vez médicos veterinarios, ¿no? Que tengan experiencia en este tipo de, la construcción de las plantas de procesadoras de derivados lácteos, tranquilamente hay gente que tiene experiencia en ese trabajo. Por eso consideramos, según la especialidad y la intervención en la cadena. El cuarto tipo de recurso que tenemos, que hemos considerado, es el tipo de especialista. Acá nos fijamos un monto tope establecido, ¿debido a qué? A que cada plan de negocios tiene su particularidad y de acuerdo a la necesidad de que estos tengan que estar requiriéndose en el plan de negocios, tiene que hacerse su requerimiento, pero ya no con las condiciones anteriores de personal, como decíamos, sino como especialista. Para esto hemos considerado el plan de negocios debe de demandar un servicio especializado que pueda ser desarrollado por un especialista, sea como persona natural o jurídica. Entre estos servicios podemos considerar los servicios de certificación, servicios de articulación comercial, servicios de instalación de maquinarias, equipos e insumos especiales o que consideren escasos en el mercado. También los servicios de capacitación y puesta en marcha del uso de maquinarias y equipos, ¿ya? O otros referidos a un tema de inversión fija e intangible. Todos estos servicios pueden ser cubiertos, como decíamos, por una persona natural o jurídica, y en el plan de negocios va a ir como especialista en, ¿no? Especialista en certificación orgánica, servicio de especialista en articulación comercial, qué sé yo, pero ya va como especialista. Respecto a otro ítem también que estamos en un tema de desuniformidad, podríamos decir, es el tema de las capacitaciones. Consideremos, a ver, la capacitación debe contener como mínimo temas de capacitación, 2 capacitaciones en habilidades blandas. ¿Por qué hemos considerado esto? Para nadie es sorpresa que a nivel organizacional tenemos bastantes deficiencias, ¿no? Y el aporte que quiere tener el Procompite a esta debilidad es que queremos considerar obligatoriamente 2 capacitaciones en habilidades blandas. Posteriormente les vamos a mostrar un cuadro en qué temas podrían desarrollarse eso, pero no, obviamente no están ustedes en la obligación de poner esos temas. Pueden considerar otras que sea de naturaleza y aporte a la realidad de la EO, ¿no? Entonces, se ha considerado 2 capacitaciones en habilidades blandas. Esto debe estar diseñado para capacitar a un máximo de 30 participantes. Se ha puesto un tope de 30 participantes porque a veces desarrollamos capacitaciones con 60, 70. Inicialmente, en primer término podemos decir que esto no es adecuado, didácticamente no es lo mejor, lo más recomendable. Y por otro, por el tema que estamos pasando, por la coyuntura del COVID-19, que no nos permite estar hacinados y mantener un distanciamiento adecuado, ¿no? Había una interrogante, por ahí nos dijeron, ¿qué pasa pero si con 30 también nos está respetando esto? Perfecto, entonces diseñemos de acuerdo a la capacidad que tiene la EO, donde va a desarrollar sus capacitaciones, ya sea a veces se presta un local comunal o unas aulas de una organización, de un colegio, de una escuela, de un jardín, o a veces hasta en las casas de los propios socios, ¿no? Si a la casa pues el aforo es 15 personas, solo entrarán 15.
entonces se hará en 2 talleres. Pero el detalle, no queremos que también, que esto transgreda las normas de sanidad que actualmente están establecidas. ¿Ya? Otro ítem es que debe de cubrir las deficiencias que tiene la AO en su proceso productivo y o comercialización. Vamos a incidir en esto. El tema acá es producir y comercializar y vender, tener acceso al mercado, pero tener acceso al mercado con productos que puedan generarse por sí mismos ese acceso. Entonces, no vamos a plantear capacitaciones en temas donde la EO no tiene deficiencias, ¿no? Esos cuellos de botella, ahí es lo que tenemos que sacar. Ese es propio ya del diseño. Y tiene que haber una correlación dentro de lo que establece la debilidad del plan de negocios, como con las capacitaciones, como con el requerimiento de materiales e insumos. Si no, no podría haber una sincronización dentro de las necesidades, ni menos dentro de coberturar alguna demanda de la EO. En otro ahí también hemos considerado que los costos unitarios deben contener un break o un refrigerio, ya porque a veces lo consideramos solo la capacitación, pero no vemos que deba tener algún refrigerio. Los términos de referencia de las capacitaciones deben de describir de forma clara y precisa los alcances del servicio por tema de capacitación. No vamos a centrarnos solamente en poner el capacitación o que digan capacitaciones y cantidad, costo unitario y se acabó. No, tiene que estar detallado por cada tema de servicio. Y no todos obviamente van a ser iguales, ¿no? Acá estamos considerando un ejemplo de costos unitarios en capacitación. Como ustedes pueden ver, está dividido en dos subítems, llamémoslo, o ítems, bien definidos, bienes y servicios. No queremos que se disgregue más eso, simplemente que vaya en bienes y servicios y clasificar de acuerdo a la necesidad de cada capacitación. En este caso, por decir servicios, facilitador o capacitador, hemos considerado por horas, no es por día, porque nadie capacita un día completo, ¿no? Entonces, por horas, cantidad por horas. También el número de trípticos y copias, alquiler de proyector y como el refrigerio. Bienes, el papelote, plumones, cinta masking tape, papel bond. En este caso, por decir, hemos considerado en el tema sanidad en cuyes, identificación de enfermedades. Por decir un ejemplo, tienes que comprar un cuy en pie con síntomas de enfermedades para que puedas mostrar al productor realmente cómo identificar ciertas enfermedades. Entonces, por eso les decía que cada capacitación va a tener un costo diferente, porque va a tener diferentes recursos para poder desarrollarla. En temas de habilidades blandas, en estos temas es lo que queremos centrarnos. En inteligencia emocional, otras inteligencias y liderazgo transformacional, motivación, gestión emocional y compromiso institucional, gestión del talento humano, equipos competitivos orientados al logro, análisis, gestión y resolución de conflictos, pero no son todas. Ustedes de su parte pueden añadir alguna más que pueda generar algún cambio en este aspecto, ¿ya? Pero necesariamente como mínimo 2 orientados a capacidades, a desarrollar capacidades en habilidades blandas. El otro, estamos hablando de un presupuesto del plan de negocios. La distribución, ya sabemos, son 3 rubros grandes, ¿ya? Pero a veces en el tema de gastos generales decimos qué vamos a poner o cómo consideramos. La verdad es que para todas las entidades, cuando desarrollamos el Procompite, este es un dolor de cabeza, porque a veces, según la guía, nos dice que no debe sobrepasar el 10% de la inversión fija, ¿no? Para este proceso. Pero a veces cuando tenemos una inversión fija muy alta, entonces el 10% puede sobrepasar nuestros gastos generales.
Nosotros en este proceso hemos establecido por montos de inversión que tenga que tener el gobierno regional. En este caso, a ver, estamos hablando de cofinanciamiento del gobierno regional, eh, menores a 100.000 soles, se debe considerar 2.000 soles en total, un monto total de 2.000 soles. De 101.000 soles a 125.000, estamos hablando de 3.000 soles, y así sucesivamente, como se muestra en el cuadro. Aquellos planes de negocio donde el AEO recibe un cofinanciamiento mayor a 300.000 soles, el monto total será de 10.000 soles. Estos son, digamos, unas tasas que ustedes van a considerar en su plan de negocios de acuerdo al cofinanciamiento que tenga el gobierno regional. Respecto a los gastos de supervisión, hay que ser muy claros en este aspecto. Si bien es cierto, no se han considerado nosotros los gastos de gestión por esta etapa, en esta etapa no se ha considerado la elaboración de los planes de negocio, que lo están considerando o que lo están ejecutando las AEOs haciendo un sacrificio. Nosotros no podíamos cargarle también el gasto de supervisión, ¿ya? Es por eso que en los planes de negocio se está proponiendo que no se desarrollen, que no se consideren estos gastos. Estos gastos van a ser asumidos en su integridad por el gobierno regional, con el presupuesto que estaba establecido en los gastos de gestión, ¿ya? Respecto al cronograma de ejecución, los planes de negocios, el rango de ejecución que hemos determinado para este plan de negocio debe estar entre los 2 y 12 meses, no debe de ser menor ni mayor a ese rango. ¿Por qué? Porque los planes de negocio que sean menores de 3 meses es muy difícil, por más que soliciten lo mínimo, que en 2 meses de ejecución se logre objetivos de mejorar una propuesta productiva o un plan de negocios que pueda tener en 2 meses solucionar un cuello de botella, por más que sea muy específico, ¿ya? Y los planes que tengan mayores a 12 meses tampoco deben de sobrepasar esto. Para nosotros es en ese rango, de 3 a 12. Los que sean mayores a 12 ya es para otro tipo, digamos, de inversión, un nivel superior de inversión que se requiera, ¿no? Pero sin embargo, como lo dice la normativa en la guía que nos establece el Ministerio de la Producción, el PRODUCE, nosotros tenemos que hacer un seguimiento post inversión de 12 meses también. Entonces, si nuestro plan de negocio dura 12 meses de ejecución, tenemos 12 meses para hacer el seguimiento a este plan de negocio. Ya, entonces ahí se establece el sustento por qué no se solicita que pasen de 12 meses. Bien, la adquisición de bienes deben de ser considerados en un mayor porcentaje en el primer trimestre de ejecución, considerando la viabilidad técnica de los mismos. ¿Por qué estamos solicitando que se haga en el primer trimestre de ejecución? Ustedes saben que por la naturaleza del gobierno regional, como maneja varias unidades ejecutoras y a veces se concentra mucho por acá el tema de la adquisición, entonces si nosotros lo consideramos para una etapa posterior, empezamos a tener una serie, digamos, de contratiempos a nivel de adquisición, ¿ya? Pero si lo consideramos el primer trimestre, por lo menos vamos a poder nosotros a inicios hacer todo el requerimiento y hacerle un seguimiento. Pero obviamente tenemos que considerar la viabilidad técnica de los mismos, ¿no? No podemos hacer un requerimiento de cuyes al primer trimestre cuando todavía no va a estar ni los galpones, no van a estar ni la siembra de pastos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso lo que estamos llamando considerar la viabilidad técnica de los mismos. Para el inicio de ejecución del plan de negocios, considerar los criterios técnicos y definirlos con claridad. A esto nos referimos con que tenga que ver con el tema climático y de épocas de siembra y de cosecha, en caso de algunas cadenas, me refiero a los de
granos andinos, palto, etcétera, etcétera, mango, que tengan que incluir en su plan de negocios la fecha de inicio concreta, no por mes, mes 1, mes 2, mes 3, no, no que tenga que decirnos qué mes debe de ejecutarse. Abril, mayo, junio, agosto, octubre. Recuerden que para la ejecución de los planes de negocio nosotros tenemos un periodo desde la firma del convenio de 2 años. Entonces, si no se ejecuta en ese año, necesariamente va a tener que ejecutarse el siguiente año, pero ya se tiene un convenio firmado. Ya se tiene un convenio firmado, obviamente, con un presupuesto ya establecido. Otras precisiones, a ver. Esto a nivel de deudas financieras. Para nadie es raro que con este tiempo que estamos viviendo de la pandemia, bueno, hay en el sistema moroso van a empezar a aparecer varios reportados, ¿no? Y las bases establecen que debe de existir un porcentaje de morosidad dentro de los directivos como de los AEOs, ¿no? De los integrantes de la AEO. En este caso se va a evaluar, ¿no? Cuando hayan adquirido esta condición de morosidad, ¿no? Obviamente debe estar debidamente sustentado. Lo otro, también debemos de poner en autos, es importante que debe de ser de absoluta responsabilidad de los AEOs los riesgos que puedan generar los depósitos en efectivo del 10% que se haga en las cuentas del presidente o del AEO. Recuerden que si el presidente del AEO tiene una condición de moroso, apenas le depositen el 10% en la cuenta de él, el sistema lo va a cobrar, ¿no? Entonces, obviamente, y no va a tener, aparte que va a generar dificultades en la ejecución, obviamente eso va a ser un tema ya de responsabilidad del AEO. Por eso es lo que estamos solicitando, que se tenga bastante cuidado en ese tema. Los depósitos en efectivo del 10% del AEO. A ver, en la categoría A, obviamente, que es la categoría que tenemos más dificultades en esto del aporte del 10%, tenemos que depositar en una cuenta mancomunada, que hay entidades bancarias que facilitan este proceso, donde no pueden sacar el dinero si no es con la firma de 2 o 3 personas, una cuenta mancomunada, o en todo caso, si ya lo tienen, una cuenta de la misma organización, de la EO, o en todo caso, en último de los casos, ya como última opción, a la cuenta de un directivo, ¿no? Obviamente con los riesgos que le dije anteriormente, que se miran esos riesgos. En la categoría B, perdón, se depositará en la cuenta de la EO por tener personalidad jurídica. Obviamente ya es categoría B, debe de tener una cuenta propia, asimismo como un RUC, ¿no? Ya debe manejar otro nivel, digamos, así de producción como de la parte administrativa, ya debe estar en otro nivel. Obviamente eso es estar formalmente constituidos y cumplir con las responsabilidades como organización. Hemos determinado algunas estrategias ante el COVID-19. Si bien es cierto, es algo que no todos esperábamos, y no estaba establecido en las bases, ¿no? Directamente como COVID, porque recuerden que el COVID apareció cuando ya se tenían las bases consultadas y se habían aprobado las consultas a las bases, ¿no? Entonces, los planes de negocio para esta vez se han considerado, los planes de negocio que consideren la implementación de medidas de vigilancia, prevención y control frente al COVID, tendrán un valor adicional en la evaluación de sus propuestas. Si usted hace una capacitación y no está considerando, digamos, medios de protección, que obviamente puede ser aporte de cada socio, o usted lo puede considerar también, entonces va a tener un valor adicional, ¿no? Solo en proceso, a lo largo de este proceso de visita que vamos a tener nosotros de implementación del Procompite,
todo el proceso lo estamos haciendo de manera virtual. Solo en el proceso de visitas in situ vamos a poder tener contacto con los productores, ¿no? Entre el productor y los evaluadores que vayan a ver, visitarlos, a ver sus unidades productivas. Obviamente todo esto va a tener que contar con un protocolo de visita que ha elaborado la Gerencia de Desarrollo Económico a través del Procompite. Eso sí, la vamos a hacer conocer a su tiempo, a su debido tiempo, y con todas las previsiones del caso para evitar contagios de ambos lados, ¿no? Respecto a la organización de ferias, todos los planes de negocio que consideren ferias va a ser a cargo o asumidas en su integridad por el AEO como parte de su contrapartida. ¿Por qué ponemos esto? Como entidad, nosotros para la organización de feria tendríamos que solicitar ese monto, porque son montos que no se ejecutan posteriores, sino hay que tener el dinero para empezar a ejecutar, caso de pasajes, hospedajes, movimientos locales, etcétera, etcétera. Necesitamos de que contar con el dinero en efectivo. Y la modalidad que se usa en las entidades públicas es por fondos por encargo interno, donde es muy difícil, en el gobierno regional por lo menos, o sea, que un nombrado se haga cargo de estos fondos, y lo peor todavía es que después tengan que salir a tiempo. Entonces, para eso se ha establecido lo mejor, que los costos de feria serán asumidos por el AEO. Sin embargo, a nivel de organización o participación de ferias, nosotros tenemos que ver que las AEOs cuenten con determinados materiales de participación, llámese toldos, mesas plegables, stands, etcétera, para que puedan exponer sus productos. Entonces, eso sí vamos a poder considerarlo como parte de la participación en ferias, ¿no? O sea, que sí puede ser cofinanciado por el gobierno regional. Lo mismo la elaboración de manuales. Estos manuales finalmente, cuando se elaboran en cantidades y en tirajes pequeños, resultan muy caros y a veces no cumplen con los objetivos del plan de negocios. Nosotros estamos viendo que estos manuales también sean asumidos en su integridad por el AEO, como parte de su contrapartida. Bien, si bien es cierto, nosotros ya tenemos una página, una plataforma web, donde han podido casi la mayoría de ustedes hacer su inscripción, y si no, lo invitamos a que lo hagan, y también a formalizar las consultas. Muchas de las veces las consultas no lo están haciendo de manera formal y son verbales. Entonces, como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Para eso hemos establecido nosotros un correo formal, que es procompitegoviernoancas@gmail, donde van a poder ustedes hacer su consulta, ¿ya? Van a poder hacer su consulta y ya tener toda la absolución. Prácticamente estamos respondiéndolo a tiempo real. No hay consultas que se demoren más de 24 horas, ¿no? Estamos tratando de coberturar todo ese espacio. Y las consultas telefónicas de temas tal vez menos trascendentales, digamos, a los celulares que aparecen en la presentación, en la pantalla. Recuerden que esta presentación también ya está colgado en la plataforma del Procompite, del gobierno regional, entonces pueden tener acceso. Bien, entonces creo que podemos dar unos 10 o 15 minutos para leer algunos comentarios, a ver que si hubiese por ahí.
A ver, no veo mensajes. Acá hay dos mensajes, a ver, veamos. El Luke dice, el cronograma de presentación de los planes de negocios de todo el proceso del Procompite, ¿cuándo comunicarán? Ya habíamos conversado de esto, que el cronograma prácticamente se va a establecer en función a lo que dicta el gobierno este 30, pues, que es cuando acaba la última medida de restricciones que ha hecho. Esperemos ya que se liberen más actividades también para Ancash y ahí nosotros poder determinar. Pero para ello ustedes ya tienen un correo y tenemos todos los datos del presidente como del consultor para poder comunicarles formalmente la fecha de presentación de los planes de negocio. Pero sí podemos adelantarle extraoficialmente que no va a ser antes de la última semana de julio, ¿no? Antes de la última semana de julio no se van a presentar los planes de negocio. Posterior a ello, posiblemente estemos determinando, pero no está establecido, como les vuelvo a decir. A ver, otra consulta. IBI dice, de los precios de los bienes, ¿se puede considerar la entrega en el lugar, cosa que evitamos incorporar el costo respecto al flete, que dicho sea de paso se hace un requerimiento de forma independiente y es un poco complicado? Hay servicios, sobre todo servicios, bienes que necesariamente van a tener que entregarse en la zona donde se desarrolla el plan de negocios. Lo que sí puedo mencionar también es que se está trabajando una coordinación con abastecimientos para que todos los bienes se entreguen en la zona donde se va a desarrollar el plan de negocio, cosa que esperemos lleguemos a buen puerto, porque recuerde, todas las entidades también tienen ciertas directivas de entrega a esto, ¿no? Aunque lo establecido por la consulta que hemos hecho a Produce nos mencionan que no es necesario que entre a la entidad, solo se considere como una notificación que se ha adquirido determinado bien para que se dé la conformidad, ¿no? Porque es ilógico comprar cuyes que van destinados a ciguas, hacerlo llegar primero, que vienen de una parte lejana, que pasen por Huaraz, un control, y luego que pasen a Ciguas, o así, ¿no? Cosas particulares. Bien, acá hay otro. Con respecto a los residentes, dice, su permanencia será de acuerdo al avance de la ejecución de la infraestructura productiva. Así es. Los residentes deben de, cuando consideramos en el plan, obviamente, si tenemos una infraestructura productiva y el plan empieza en el mes 1, hablemos de octubre, mientras dura la adquisición de los materiales que vaya a tener esta infraestructura, yo asumo que debe tener por lo menos un mes o un mes y medio para que empiece las labores el residente, ¿no? Entonces, como les vuelvo a decir, cada plan tiene su particularidad, ¿no? Entonces, si yo voy avanzando con todos los requerimientos, obviamente que el residente tiene harta chamba, pero si no le suministro, ahí es un problema, ¿no? Entonces tenemos capacidad muerta ahí que no está trabajando. Por eso es lo que invocamos a los consultores, que tengan elaboren un adecuado cronograma de requerimiento, en este caso de personal. ¿Ya? A otra pregunta. Amir Oliveros, bueno, a favor de compartirnos la presentación para adecuar a nuestros planes de negocio. Ya está la presentación en el portal web, pueden revisarlo, está en concurso Procompite, hay un link, por favor, pueden revisarlo, ¿ya? Otra pregunta de FS5726. Entendí que las cotizaciones deben ser de empresas proveedoras del Estado. ¿Existe algún registro de los proveedores del Gore Ancash para poder ubicarlos? No podríamos citar nosotros cierto
digamos, un catálogo o un registro de proveedores, ¿no? Puesto que existen innumerables y al momento de hacer un estudio de mercado, el Gorian Cash también ve de dónde va a comprarlos. Pero sin embargo, ustedes al hacer sus cotizaciones nos están facilitando ese trabajo y están facilitando también a la entidad. Obviamente, muchas veces no lo adquieren de las cotizaciones, ¿no? Pero sin embargo ya se tiene como referencia de cuáles pueden ser, por eso son los precios referenciales, ¿no? El Luke dice, el gestor de negocios dependerá del eslabón o eslabones a mejorar. Entonces, pero un profesional ingeniero que tenga experiencia en administración también puede asumir el cargo. Más lo vemos por eso en la presentación que hablábamos del personal, de recursos humanos, hablábamos de que tenga que tener experiencia y el perfil profesional. Queremos partir de eso. Si bien es cierto, un ingeniero puede tener muchísima experiencia o un administrador puede tener, pero a nivel profesional no le ayudaría, por lo menos eso es lo que podemos determinar, ¿no? Obviamente puede presentar el mejor perfil o la mejor experiencia, pero el perfil profesional no es para desarrollar, digamos, un administrador en algo que tenga que ver directamente con ingeniería. Y el gestor, Ivy dice, el gestor de negocios permanecería durante me imagino que es toda la ejecución del plan de negocios. Miren, el gestor de negocios, como les vuelvo a decir, ¿por qué estamos considerando esos rangos de presentación, de pago? Porque exactamente queremos coberturar todo ese tiempo que puede estar un gestor de negocios. Si es un AEO de la categoría B que tenga 5 socios y que mensualmente vaya a ser 1,000 soles, en todo ese periodo estamos invirtiendo 8,000 soles en un gestor de negocios. Pero si le pondríamos como tope 2,000 o 3,000 o 5,000 soles, si son 8 meses, ya pusimos el ejemplo, son 40,000 soles, ¿no? Que se carga innecesariamente en un proyecto. Lo que le vuelvo a decir es dependiendo también de la carga que tenga este profesional, ¿no? ¿Qué se estilaba o qué se hacía anteriormente? Se consideraba, por decir, durante un periodo, un determinado monto. Entonces, ¿qué pasaba? Que AEOs que tenían 50, 60 socios, era lo mismo que se estaba considerando para un personal, para un AEO que tenía menos cantidad de socios. Entonces, eso genera un tanto de discordancia con la necesidad que tiene ese AEO. Obviamente tiene que estar todo el periodo del plan de negocios. Caso contrario, que ya merite un caso extremo, que ya no se vea su presencia, cosa que a veces ya es un caso muy particular, lo tendrá que asumir el responsable, en este caso, de la implementación del Procompite, ¿no? Pero ya, como les vuelvo a decir, puede ser un caso muy excepcional. César Camones, en caso de que nos presentemos por cultivo, quisiéramos saber, no todos los socios tenemos terreno, solo algunos, y bueno, será por alquiler. Consulta, si el alquiler tiene que ser pasado por notario o solo por abogado. La mayoría de nuestros socios solo trabajamos alquilados por terreno, por hectárea. Si hablamos de cultivos permanentes, caso palto, caso mango, que están en esta cadena, obviamente esos terrenos deben tener cierta constancia de que estén utilizándolos, ¿no? Por posesión, por cesión, por alquiler, pero todo tiene que estar refrendado documentalmente. Creo que en este tiempo nadie es loco para darte un terreno y ten tu frutal por tantos años. Es algo ilógico. Y para nosotros como Procompite, al momento que tengamos que evaluar un plan de negocios, ¿cómo podemos cerciorarnos que realmente el terreno la unidad productiva se está desarrollando dentro del socio? Obviamente es a través de algún documento, ¿no? Si son ahora cultivos transitorios, necesariamente tienen que desarrollarse en
bajo la misma prerrogativa del cultivo permanente, que tenga que demostrarse por qué se está haciendo uso de un área que no es de propiedad, ¿no? Que no es de propiedad. Entonces, todos esos documentos van a influir mucho en el tema de sostenibilidad del plan de negocios, y son varias consultas que nos están haciendo al respecto, valga la aclaración. Si no presentas, si estás desarrollando, un ejemplo, vas a desarrollar una construcción en un terreno que no es de la asociación, es de un socio, obviamente tiene que haber por lo menos una cesión de uso o un alquiler. Cuanto más formalizado es mejor. Puede firmar un juez de paz, a ver, pero finalmente un juez de paz dicen, bueno, ya lo construyeron, pues es problema de ustedes, ya retírense. Mientras se le hace todo un problema para devolverlo, pasa el plan de negocios y la inversión quedó en nada. Entonces también lo que mide el gobierno regional son los riesgos que pueda generar una inversión en determinadas circunstancias. Y eso es uno de ellos. El gestor de negocios, quien acompaña a la EO desde el inicio hasta el fin, la ejecución del plan de negocios. Sí, bueno, ya la respondimos. El contrato, la escritura es por medio de la firma de un abogado, mi estimado. Bueno, César Camones, no sé a qué te refieres, el contrato. Tal vez te refieres al tema al contrato del alquiler de terreno, ya lo expliqué. Si es en caso del contrato con el consultor, bueno, eso es un acuerdo que internamente que puedan tenerlo. A lo que puedo entender de tu pregunta, gerente corporativo, a ver, ¿dónde puede ubicar el catálogo de bienes y servicios del gobierno regional de Ancash? Ya lo hemos colgado en la plataforma virtual, en la pestaña que dice Procompite del gobierno regional. Hay una pestaña concurso, en la ventana concurso, ahí está en la pestaña. Ya está publicado, por favor, la presentación esta también. César Camones, siendo un cultivo anual, esta es la pregunta si va solo por el notariado, estamos trabajando por escritura por medio de abogado. Y bueno, ya lo respondí. Elu, ¿cuántas capacitaciones como máximo se deben considerar? Miren, las capacitaciones van a ser todas, absolutamente todas, las que sean necesarias para que la EO fortalezca sus debilidades y solucione sus cuellos de botella, ¿no? Obviamente que las capacitaciones son un componente de la mejor presentación, pero no es determinante una capacitación. Por eso puedes considerarla 2, 3, 4, pero tiene que ir directamente a solucionar determinado cuello de botella o apoyar algún objetivo del plan de negocios, ¿no? A ver. Acá hay una consulta. Franklin dice, ¿el transporte o flete terrestre se puede incluir en el presupuesto? Por supuesto, por eso hemos considerado en el presupuesto del plan de negocios, hemos considerado que tenga que tener un flete terrestre, pero debidamente calculado, ¿no? Por rutas, por tramos, donde tenga que considerarse este flete, lo más estimado posible, no poner montos estimados que no estén acorde a la realidad. A ver, si por ahí alguna consulta, alguien si levanta la mano les damos el pase, a ver. Buenas tardes, nos compartan el material. Ya esta exposición también la estamos grabando, seguramente vamos a tener que necesariamente ponerla a disposición de ustedes. Vamos a leer, a ver, un último mensaje. Los gastos generales para
el AEO en la categoría B son los mismos del cuadro presentado. Sí, sí, a nivel de gastos generales es de manera muy, tanto categoría A y categoría B, como se muestra en el cuadro, ¿no? No hay distinción. Tal vez podemos dar unos 5 minutos para alguna consulta. A ver, si alguien levanta la mano, le damos el pase. Aló, ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí, estamos escuchándole. Adelante. Una consulta, estoy incluyendo en mi plan de negocio la compra de vaquillas, pero en vez de disgregarlo, el costo de vaquillas y aparte del transportes, lo puedo considerar el costo de vaquillas incluido transporte puesto en la zona de producción ya. Por supuesto, por supuesto. A ver, Porque se hace muy engorroso en dividirlo y cotizar los diferentes transportes y animales y todo ese tema. exactamente. Mira, a ver, si nosotros tenemos un costo que determinado bien, por eso hablábamos de los costos especiales, ¿no? No lo vamos a traer de acá para allá y devolverlo. Entonces, podemos considerar un costo incluido el flete, ¿no? Pero solamente en estos casos especiales, por favor, porque a veces, o sea, queremos considerarlo todo dentro del flete y al momento de querer disgregar los costos, se nos genera ciertos problemas a nosotros, ¿ya? Entonces, trabajémoslo eso, solo en casos de casos especiales, como decía, incluirlo el costo en el costo del bien o del bien en este caso, ¿no? Considerarlo el flete incluido. Una Bien, última, ingeniero. dígame. Este, He revisado el catálogo y ahí maquinarias no aparecen, ¿no? Por ejemplo, picadoras de forraje. Exactamente, fíjense, no todas las maquinarias ni equipos van a aparecer, ¿no? Recuerden que es un catálogo del gobierno regional. Entonces, cuando no aparezcan, ustedes nos dicen no aparece tal y nos van enviando un correo. Para eso es la asistencia técnica en los planes de negocio, cuestión que nosotros vamos ya a ir solicitando poco a poco y trabajamos con un nombre, digamos, por llamarlo de alguna manera, un nombre genérico, y ya, y hacemos que se incluya en el catálogo y ustedes en sus especificaciones técnicas detallan las características de su bien. Gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Alguna otra consulta para dar por cerrado el... ¿Tienen el audio? ¿Pueden activarlo? No tengo problema, no hay inconveniente. O levantan la mano y le damos el pase. Bien, creo que no hay más consultas. Ya estamos repitiendo que las consultas formales la vamos a hacer llegar al correo procompite@gmail, que ya está en la presentación también. Y cualquier novedad, por favor, de acá aproximadamente 10 días, ya vamos a tener un registro de todos los consultores, vamos a ir llamándolos para hacerle seguimiento y le vamos a generar un código con un usuario y una contraseña en la plataforma del gobierno regional para que ahí ya ustedes puedan ir, al momento de entregar su plan de negocios, puedan ir teniendo ya el acceso. Asimismo, yo invito a las organizaciones que no han presentado todavía, no han consignado a su consultor, a hacerlo a la brevedad posible, para poder tener comunicación y contacto con ellos, puesto que ellos son los que están desarrollando el tema técnico y nosotros para dar soporte en ellos. Bueno, sin más que decir, agradecer a nombre del gobierno regional, de la Gerencia de Desarrollo Económico del área Procompite, y estamos en coordinación. Muchas gracias.